This meeting is being recorded. Bueno, muy buenas noches estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemáticos. De nuevo, dándole la bienvenida a este encuentro pedagógico de CIPAS. Ya hoy iniciamos nuestros encuentros pedagógicos de nuestra unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Sí? Esto ya es una nueva unidad, una nueva tarea que vamos a tener para nuestra entrega de desarrollo de nuestro curso. Como siempre, encuentros a cargo de la tutora Jamie Lorena Mesita y quien les habla, Nini Joana Vargas. Ya saben ustedes, como siempre se les indica, que este curso está bajo la dirección de la ingeniera Carolina Castaño. Bueno, estudiantes, nuestra temática del día de hoy, que es muy importante, ¿por qué? Vamos a tratar, ¿sí? Vamos a revisar aspectos importantes de la guía de actividades, ¿sí? Aún todavía tenemos muchos que no leemos bien nuestra guía para el desarrollo de nuestras actividades solicitadas. Igualmente vamos a ver sobre la temática de cuantificadores y sobre proposiciones categóricas. Objetivos, como siempre. Nosotros siempre vamos a estar ahí con estos objetivos en desarrollo, como siempre en cada unidad. Uno de ellos es identificar lo que requiere la guía de actividades para tarea 2 en los 2 primeros ejercicios. Nuestro segundo objetivo del día de hoy es identificar los tipos de cuantificadores y por último es clasificar e identificar las proposiciones categóricas que tiene un argumento. Entonces, eso es lo que tendremos para el desarrollo del día de hoy. Como siempre, estudiantes, trayendo aquí a colación nuestra imagen de la agenda del curso. ¿Para qué? Para que ustedes lo tengan muy presente. Recordando que ya estamos en ese momento intermedio, que estamos en desarrollo de esa unidad 2 y que nuestra tarea se habilitó desde el día 14 de marzo, ¿sí? Es decir, desde este lunes y se cierra el 3 de abril. A la fecha de hoy, que esta imagen de nuestra guía fue tomada del día de hoy, 16 de marzo, nos queda 18 días para el desarrollo de esta actividad. Esta tarea de unidad 2 es muy básica, es muy fácil. Yo sé que ustedes la van a hacer en menos de 2 días, si se lo proponen y si tienen en cuenta, pues los que no han podido ingresar, no pueden ingresar a estas actividades, estos encuentros, pues ver las grabaciones porque es algo muy básico, es muy fácil a desarrollar en esta cuantificadores y esas proposiciones categóricas. De igual manera, pues como siempre se le van a dar sus bases, como siempre van a tener sus videos colgados ahí en el foro. Igualmente, como siempre, se le envía el enlace del Palme para que ustedes tengan toda la información pertinente y oportuna para el desarrollo de su actividad. Es así que aquí tenemos nuestra agenda, teniendo en cuenta que nos quedan 18 días, estudiantes, para poder desarrollar esta actividad. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Es navegar en nuestro curso, ¿sí? Tener en cuenta que ustedes lo que tienen que ingresar, ya a esta fecha, deben de ingresar, es a ese entorno de aprendizaje, ¿cierto? Donde ustedes van a encontrar esa guía de actividades, ¿cierto? Esos anexos de apoyo, de ayuda, y donde van a encontrar el foro, ¿cierto? Nuestro foro de esta unidad. ¿Por qué? Ese foro es fundamental poder hacer esa participación oportuna. Los que participaron en el foro 1 se pueden dar de cuenta que ustedes si participan a las fechas estipuladas, pues van a tener un buen acompañamiento tutorial. Entonces, por favor, tenerlo muy en cuenta. Bueno, en este momento hay que ver lo que es la aplicación de cuantificadores, ¿cierto? Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es dónde vamos a descargar esa guía, como ya se le decía, en ese entorno, en nuestro segundo entorno, ahí van a encontrar la guía y el anexo. Como siempre, van a tener ese apoyo para que ustedes puedan sacarlo, ¿cierto? Teniendo en cuenta y poder tener qué es lo que nos indica nuestra guía. Esa guía de actividades, estudiantes, es la misma, vamos a trabajar lo mismo que en esa unidad 1. En esa actividad consta también nosotros de 4 ejercicios fundamentales y lo primero que tienen que hacer es ingresar y participar eligiendo el literal. Son 5 estudiantes participantes en cada grupo, son 5 letras A, B, C, D y E.
Entonces, cada uno debe tomar una letra que no coincida con la de su compañero y asimismo pues desarrollar los ejercicios, los 4 ejercicios, solamente el literal escogido. Tienen que hacer la misma dinámica que se hizo en unidad 1, escoger el literal, pero ya en nuestro foro de tarea 2. ¿Qué nos dice? Algo muy importante, porque para el desarrollo de nuestras actividades tenemos que tener una argumentación, ¿cierto? Tenemos que tener unas bases fundamentales. Entonces, por ello, él nos indica, cada uno de los ejercicios nos indica a dónde, a qué referencia bibliográfica yo tengo que ir para poder contextualizar lo que voy a realizar y llevarlo a la aplicación. Y ahí nos dice que el ejercicio 1, cuantificadores, ¿cierto? Para el desarrollo de él es necesario revisar en ese entorno de aprendizaje que lo que son nuestras referencias, esos contenidos y referencias bibliográficas, que aquí lo podemos encontrar. En ese segundo entorno de aprendizaje, ustedes le dan clic ahí, él se apertura lo que es, ¿cierto? Lo de nuestra estrategia del desarrollo y estrategias de aprendizaje, contenidos y referencias bibliográficas, ahí la van a encontrar, y aquí le indican, ¿cierto? Cuáles son las referencias en las que ustedes van a leer y las páginas específicas que ustedes deben de leer para dar el desarrollo a esa temática, a ese ejercicio 1. Le indican, ¿cierto? Que en esa unidad 2 tienen que ir a esas referencias bibliográficas de Roldán 2018, que habla sobre el razonamiento y lenguaje matemático, que deben de ir específicamente a dónde, a la página 70 hasta la 73, es decir, que van a leer, van a revisar 3 páginas para ver qué les está indicándose ese razonamiento y ese lenguaje matemático, para qué es un cuantificador y qué es lo que, para interpretar un poco más. Igualmente, en Escudero Trujillo 2016. Le dicen que en esa cuarta edición ustedes lo que van a ir es a la página 37 a la 39, ¿sí? Y revisar. Ahí le van a hablar sobre lo que son cuantificadores, cómo es su construcción y todo. Es decir, que ustedes tienen todo a la mano para el desarrollo de ellos. Tienen mucha información importante en nuestro aula y en nuestro curso. Bueno, aquí ya venimos a ver lo que es la descripción, ¿cierto? De nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese ejercicio? En nuestro ejercicio número 1 nos dan unos argumentos, una pareja de argumentos que nos van a dar para cada literal. Para el A hay 2 argumentos, para el B 2 argumentos, para el C 2 argumentos, para el D 2 argumentos y para el E 2 argumentos también. Para cada literal vamos a encontrar 2 argumentos. ¿Qué hay que hacer con ello? ¿Qué hay que hacer con ese par de argumentos que nos dan? Pues aquí nos dice que hay que completar el argumento con un cuantificador adecuado, de tal forma que sea verdadero. Después de completar, aquí donde tenemos nuestra línea en cada uno de ellos, hay que definir la simbología de ese argumento con la respectiva lectura. Y por último, hay que identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal o un afirmativo, cuantificador universal negativo o un cuantificador existencial, ya sea afirmativo o negativo. Que más adelante vamos a mirar qué es eso. También nos dan las condiciones de entrega, como siempre, el nombre del archivo que ustedes deben de poner para poderlo enviar sus aportes al foro. Recordarles, estudiantes, ejercicio realizado. Si hacen un ejercicio, el ejercicio 1, súbanlo de una vez al foro. ¿Para qué? Para nosotros tener así mismo nuestro espacio, recordándoles también que estamos en proceso de calificación de tarea 1. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos nosotros también ir tomando su tiempo para hacer sus calificaciones y también ir revisando a los foros. Yo sé que estamos apenas empezando con la actividad, pero lo ideal no es dejar para el último momento. Entonces, ya ven hoy esa parte de ejercicio 1 y 2, entonces ir desarrollando e ir subiendo al foro. En el ejercicio 2, porque recuerden que nos estamos especificando en desarrollo de ejercicio 1 y ejercicio 2 el día de hoy. Entonces, de igual manera, él nos dice que el desarrollo de ese ejercicio, de esta unidad, pues también nos toca aquí ir a esas referencias bibliográficas, ¿cierto? Nos dicen Arredondo y Escobar 2015 y nos dice que hay que leer de esa referencia bibliográfica desde la página 55, la página 61 hasta la 65, ¿sí? Es decir, ahí les especifica qué páginas tienen que leer. No es que se van a leer todo el libro, ahí les indica la página donde ustedes deben de leer para poder identificar lo que nos dice el contenido.
nos dice también, enfatiza que una vez realizada pues esa lectura, lo que hay que desarrollar con ese ejercicio y la descripción que nos da es, también nos dan un argumento para cada uno de ellos, el A, el B, el C, el D y E, ahí están los 5 literales, cada uno con un argumento dado, y nos dice que a partir de ese argumento y de la selección que usted haga, ¿cierto?, de su literal, pues lo que debe hacer es identificar el cuantificador y la cúpula, clasificar las proposiciones categóricas según el tipo, ya sea universal afirmativa, universal negativa, particular negativa o afirmativa, y construir, ¿sí?, 3 tipos de proposiciones categóricas que falten a lo que le dio usted esa clasificación. De igual manera están las condiciones de entrega. Mire que esos ítems son muy importantes. Ahí es donde nosotros enfatizamos el desarrollo completo de lo que es solicitado en nuestra guía de actividades para cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Es decir, que esas son las especificaciones que nos dan para cada uno de ellos. Ya sabemos qué nos están pidiendo ítem a dar solución del ejercicio 1 y de este ejercicio 2. Entonces vamos a entrar en materia, ahora sí. Vamos a saber qué son esos tales cuantificadores que nos hablan, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de cuantificadores en la lógica, se hace referencia a aquellas expresiones, ¿sí?, y símbolos utilizados en una proposición lógica para indicar cuántos elementos de un conjunto dado cumplen con una cierta propiedad, ¿sí? Las expresiones utilizadas como cuantificadores suelen ser todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, ¿sí? Y traemos a colación 2 ejemplos. El primer ejemplo, dicen, todos los estudiantes son aplicados. Mira que aquí está cumpliendo, ¿cierto?, con una expresión de un cuantificador que dice todos. Todos los estudiantes son aplicados, es decir, que su cuantificador es todos. Luego dice, algunos estudiantes tienen dificultad, es decir, que esas expresiones que nosotros utilizamos, ¿cierto?, son en esas proposiciones, pues van a ser las cuantificadores, lo que vamos a llamar cuantificadores. En nuestro primer ejercicio son todos y en nuestro segundo ejemplo son algunos. Esas son las expresiones con las que vamos a trabajar en la noche de hoy para el desarrollo de ese ejercicio número 1 y también lo vamos a manejar también para ese ejercicio número 2. Es decir, teniendo en cuenta ya que sabemos que es un cuantificador, ¿cierto?, que es una expresión que vamos a utilizar, ¿cierto?, en una proposición lógica, ¿cierto?, y que es un conjunto que cumple cierta propiedad, ¿cierto? Va a especificar la cantidad que vamos a tratar de cada una de esas proposiciones. Entonces, en este caso, también yo les decía al comienzo que es una expresión y que también lo vamos a encontrar con símbolos. Entonces, vamos a ver esas clases de cuantificadores que vamos a encontrar con su simbología. En este caso, nosotros encontramos aquí que una clase de cuantificador es el cuantificador universal, ¿sí?, que nos indica ese cuantificador que dice para todo. Ya habíamos hablado que encontrábamos cuantificadores, ¿cierto?, con esos elementos o con esas expresiones como todos, algunos, ningunos. En este caso, cuantificador universal dice para todos, todos, ¿sí? Y está representado, ¿cierto?, simbólicamente con una A al revés. Esa va a ser la simbología que vamos a tratar para el cuantificador universal, ya sea afirmativo o negativo, ¿sí? Aquí nos indica la expresión que para todo X, ¿sí?, para todo, que nos indica esa A al revés, para todo X, que sería el elemento, ¿cierto?, o el sujeto con el que estemos hablando, que pertenece a un conjunto determinado, ¿cierto?, teniendo en cuenta que pertenece X, A, ¿cierto?, que pertenece a ese conjunto determinado, se cumple para el predicado, ¿cierto?, para P de X. Eso nos quiere decir cuantificador universal, ¿sí? También existe otra clase de cuantificador que es el cuantificador existencial. Ese cuantificador existencial se representa con esa E invertida y su cuantificador hace énfasis indicándonos que existe al menos un elemento, existe al menos algo que nos estemos hablando sobre ese conjunto o sobre ese elemento, ¿cierto?, proposición lógica con la que estemos nosotros trabajando. Es decir, que nos dice que va a existir alguno, ¿sí? Va a existir, hay una existencia
de al menos un elemento o de algo. Nos dice, existe al menos un X, mire, aquí está, existe al menos, ¿cierto? Que sería el cuantificador existencial, X, existe al menos un X, que pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Que pertenece al conjunto que represente a X, donde, ¿cierto? Que cumpla para ese P de X, para nuestro predicado en X, nos quiere decir. Y por último vamos a encontrar esa clase de cuantificador existencial único. Mire que antes hablábamos de un existencial, pero solamente estaba esa E invertida. Ahora vamos a encontrar esa E invertida con un signo de admiración, ¿cierto? O exclamación, que también lo llamamos. Es decir, que ese cuantificador existencial nos indica que va a existir uno, a lo menos uno, ¿cierto? Un elemento. Entonces nos dice aquí que existe una única, ¿cierto? Una única X, ¿cierto? Que pertenece a ese conjunto, llamémoslo así, que sería A, que cumple para P de X, ¿cierto? Para ese predicado en X. Eso es lo que nos quiere decir esa clasificación de cuantificadores, teniendo en cuenta cada una su simbología, porque uno de los ítems a desarrollar es también hacer su parte simbólica. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, sabiendo que ya en una expresión, pues la podemos encontrar con palabras, todos, algunos, ningunos, no todos, solo un, pero en la parte simbólica también están representados cada uno de ellos. Aquí traemos a colación ejemplos de esos cuantificadores. ¿Sí? Entonces, cuantificador universal afirmativo, dice, todos los artistas son creativos, todos, porque estamos hablando de algo afirmativo universal, estamos hablando de que todo, ¿cierto? Estamos hablando de su totalidad, ¿sí? Ya sabíamos que se denota, ¿cierto? Su símbolo, pues con esa A al revés. Les decía, había un cuantificador universal afirmativo, pero también existe un cuantificador universal negativo. En este caso dice, ningún político es corrupto. Aquí automáticamente nos está diciendo que ningún. Antes nos decían que eran todos, ¿cierto? En el afirmativo, que todos, hacía énfasis de todo. Ahorita dice que ninguno, que no hay por ningún lado un político que es corrupto. En este caso, lo que hay que tener en cuenta son la parte de su negación. Cuantificador existencial afirmativo, ya lo habíamos representado también con esa E invertida, y ese cuantificador existencial hace énfasis en esos cuantificadores que dice, en este caso dice, algunas personas son responsables, algunas, está tratando el cuantificador de algunos, de algunas, ¿listo? Cuantificador existencial negativo, porque como hay afirmativos, también tenemos negativos y nos dice, algunas estrellas no son de color amarillo. Ahí ya tenemos una negación con ese cuantificador de algunos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir representando y mirando cómo es en esa clasificación que miramos anteriormente, cuando se presenta un universal afirmativo o un universal negativo, o en existencial afirmativo o ya sea negativo. Y en el cuantificador existencial único, pues solamente existe él, que solamente va a indicarnos que se simboliza, ¿cierto?, con esa E y ese signo de admiración, y nos va a decir que pues solamente hay un único equipo ganador. Un único, es lo que nos quiere dar a interpretar esa expresión en ese momento de la cuantificador, dando en cuenta ese grupo en el que pertenece. Entonces ahora, para entrar más en detalle, pues vamos a ver unos ejemplos, esas clases de cuantificadores ya ejemplificados para que ustedes tengan pues como más, sepan un poco más sobre trabajar sobre ellas. Como hablamos de un cuantificador universal, ¿cierto? Que sabemos que es la A, que es la que simbolizamos con una A, ¿cierto? Al revés. Entonces es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo, ¿cierto? Que era lo que hablábamos, para todo, ¿cierto? Cuantificador universal, estaríamos hablando para todo. Entonces en esta parte, también recordar que tenemos cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Que estamos afirmando que para todo, pero también tenemos un universal negativo, que estaría hablando para ninguna, ¿sí? Entonces tenemos los ejemplos. Todas las frutas son dulces, universal afirmativo, porque estoy diciendo que todas las frutas sobre el universo, sobre el mundo, ¿cierto? Son dulces. Pero también estoy hablando sobre ninguna fruta es dulce. También estoy indicando a la vez que no hay ninguna fruta
dulce. Entonces, ella estaríamos hablando ya de un universal negativo, porque estoy englobando todas las frutas. Eso es lo que nos quiere decir y eso es lo que tenemos que interpretar al momento de indicar cuál clase de cuantificador pertenece cada una de esas expresiones dadas, los cuales se simbolizan como, entonces, universal afirmativo. Ya sabemos que al simbolizarla, pues tenemos que indicar con esa A al revés, donde nos dice que A, ¿cierto? En este caso, que nosotros la vamos a representar, ¿cierto? Con como ese cuantificador universal, ¿cierto? Universal, que X, de X, estaríamos hablando nosotros de frutas, ¿cierto? De X que pertenecen a un, ¿cierto? En este caso sería ese conjunto de frutas. Aquí tenemos una imagen, decir que, ¿cierto? En este caso, entonces serían todas X, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto de frutas, pertenecen a X, ¿cierto? Es decir, que para todo X se cumple P de X, porque nos está indicando que todas las frutas son dulces. Universal negativo, pues lo que hay que hacer es negar. ¿Y cómo vamos a negar, estudiantes? De igual manera, tenemos nuestro símbolo, ¿cierto? En este caso, tenemos nuestro símbolo que nos indica a nosotros, ¿cierto? Que para todo, ¿cierto? Para todo X, recuerde que eso no quiere decir para todo X, ¿cierto? Para todo X, X, que estamos ahí hablando de frutas, pertenecen a un, ¿cierto? A ese conjunto, ¿cierto? Universal de las frutas que pertenecen o que se cumple para P de X. ¿Dónde va a ir esa negación? Pues va a ir en X, que sería en este caso en lo que nos están indicando. Aquí más adelante la vamos a tener en cada una de ellas. Aquí lo tenemos en la parte simbólica ya completa. Todas las frutas son dulces, universal afirmativo, donde para todo X pertenece a un, ¿cierto? Es decir, para todo X se cumple P de X. Todas las frutas X, tal que X, son dulces. Para todas las frutas X, tal que X, que pertenecen, ¿cierto? Son dulces. Es lo que nos quiere decir simbólicamente. Ya nos quedaría de esta manera. Y para ninguna, recordando que ya sería ese universal negativo, pues vamos a decir que para todas las frutas X, ¿cierto? Llamémosla banano, manzana, fruta, pues es X, tal que X no es dulce. Entonces, para todas las frutas X que pertenecen, tal que X, ¿cierto? Que pertenecen a ese conjunto de X, no son dulces, ¿cierto? Entonces, dulces no serían dulces. En este caso, no serían dulces, que estaríamos negándolo a él. La negación no la podemos colocar acá al comienzo porque estaríamos negando ya es al cuantificador y estaríamos negando nosotros aquí a los que nos están indicando que serían las frutas, que no son dulces. Así nos quedaría esa parte simbólica. Ahora, para un cuantificador existencial o particular, en la proposición en que existe un elemento X en el universo del discurso, ¿sí? Ya sea verdadero. Entonces nos están diciendo que es que existe un elemento existencial. Tenemos ejemplos. Algunos astros no son del sistema solar, algunos triángulos rectángulos son escalenos. Como podemos observar, en algunos astros no son del sistema solar, podemos observar que hay un existencial, un cuantificador existencial, pero que negativo, porque ya tenemos algunos, pero están negando, ¿sí? Y el otro sería un existencial afirmativo, porque nos están diciendo que algunos triángulos rectángulos son escalenos, está afirmando que son escalenos. Algunos, no son todos, recuerden que estamos hablando de cuantificador existencial. Bueno, en la parte simbólica también entonces nos dirían, para la primera que sería algunos astros no son del sistema solar. Entonces, ¿existe algún X? Porque me están hablando del cuantificador existencial. ¿Existe algún X tal que X es astro y X no es del sistema solar? Recuerden que X es astro, pero no pertenece al sistema solar, que es lo que nos está indicando a nosotros el argumento que nos dan. Entonces, simbólicamente, yo lo que voy a reemplazarlo es con esa E, recuerde esa E invertida que pertenece, que hace énfasis al cuantificador existencial, indicando que existe algún X que pertenece a ese conjunto de X, donde X es astro, ¿sí?
es un astro, ¿cierto? Y X no pertenece, ¿cierto?, al sistema solar, es lo que estoy indicando. Recuerden que siempre hay que tener en cuenta, ¿cierto? En este caso, yo lo puedo tomar también aquí, que sería X astros, ¿cierto? Astros, o simplemente donde puedo decir que X no pertenece al sistema solar. En este caso sería no, hay que tener en cuenta la negación que nos están indicando desde el argumento que nos dan. Y si es un existencial negativo, entonces él tiene que ir acompañado de su negación. Cuando nosotros ya hablamos de ese existencial afirmativo, entonces dice, algunos triángulos rectángulos son escalenos. Entonces nos está indicando que existe, ¿cierto? Porque dice algunos. Existe algún X tal que X pertenece a ese conjunto de X, ¿cierto? Donde X es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y X es escaleno. Entonces, automáticamente, ¿cómo me va a quedar a mí ello? Entonces, a mí lo que me va a quedar es teniendo en cuenta que solamente, yo también lo podría llamar indicando que existe X, ¿cierto? Tal que X pertenece a ese conjunto de X, ¿cierto? Donde X es un triángulo rectángulo y escaleno, ¿no? También se puede. Aquí lo estoy ubicando directamente como lo tomamos con nuestros conectores, recordando esa unidad 1, ¿no? Tomé aquí con el I. Y X es escaleno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra parte simbólica, teniendo en cuenta, ojo, que nosotros tenemos que completar a cada uno de esos argumentos con aquellas cuantificadores que nosotros miremos que sí sea algo verdadero, ¿sí? Que sea algo más lógico. Entonces, más adelante vamos a hacer un ejemplo muy significativo para que ustedes identifiquen un poco más eso. Ahora vamos a hablar lo que son proposiciones categóricas. Ya viene a entrar a hacer un énfasis más para nuestro ejercicio número 2, porque ahí nos piden mucho sobre esas proposiciones categóricas. En sí, ¿qué son esas proposiciones o declaraciones? Nos dice que son enunciados que afirman o niegan que todos o alguno de los miembros de una categoría de ese término estén incluidos en otra, ¿sí? Ya sea en el término predicado. Tenemos ejemplos. Nos dice, ningún soltero es casado. Tenemos nosotros un cuantificador, ¿cierto? Estamos hablando nosotros de esos cuantificadores, en este caso sería ningún. Tenemos un sujeto que sería soltero, ¿cierto? Y tenemos un predicado que es casado. De igual manera, tenemos algunos Mazda, no son fabricados en Japón. De igual manera, tenemos nosotros un cuantificador que son algunos, ¿cierto? Nosotros también tenemos aquí un sujeto, en este caso estaríamos hablando de una marca de carros, que serían Mazda, ¿cierto? Y un predicado que serían fabricados en Japón. Entonces, ese tipo de enunciados que tienen un sujeto y un predicado son los que nosotros estamos tratando hoy nosotros en esa segunda unidad, ¿cierto? Siempre fue conocida hace mucho tiempo, conocida como aristotélica, es algo tradicional que venía desde hace muchos años, nuestra matemática, nuestra lógica, ¿listo? No entrando tanto en detalles en eso, sino en lo que queremos realizar en nuestros ejercicios. Entonces vamos a ver esa clasificación de proposiciones categóricas, ¿sí? Entonces aquí tiene que jugar mucho, juegan un papel muy importante en esas proposiciones. ¿Por qué? Porque se usa lo que es el sujeto y el predicado, ¿sí? Y en ellos y en nuestra guía, nosotros le damos a ustedes en esas clases de proposiciones, de igual manera como lo traemos aquí a colación, nosotros la traemos, está incluida en esa guía, así en esa tablita, ¿sí? Cada una va a tener un nombre, ¿sí? Va a estar nombrada con una letra, ¿sí? Donde van a ser declaradas diferentes, donde van a tener una cantidad y donde van a tener una cualidad. En ese caso, vamos a nombrar con A mayúscula, la declaración todo S es P, es decir, todo sujeto es predicado. La cantidad de ella va a ser universal y su cualidad va a ser afirmativa. Van a encontrar otra nombrada con E mayúscula, donde la declaración va a ser ningún S es P, es decir, ningún sujeto es predicado, donde su cantidad va a ser universal y su cualidad va a ser negativo.
Otra van a encontrar con I. Algún sujeto es predicado, donde su cantidad va a ser particular, porque estamos hablando de algún, ¿no? Mira que ellos, cada uno de esa cantidad hace referencia a cada uno de sus cuantificadores que tiene. ¿Listo? Entonces, algún sería particular y la cualidad va a ser afirmativa. En este caso, vamos a encontrar a O, donde nos dicen algún sujeto no es predicado. Algún va a ser particular, ¿cierto? Y como hay una negación, pues su cualidad va a ser negativa. Entonces, aquí traemos a colación esa clase de proposiciones con las que vamos a trabajar, teniendo en cuenta nuestro sujeto y nuestro predicado en cada una de esas proposiciones categóricas que nos van a dar. Entonces, aquí podemos observar, nosotros vamos a ver la definición en sí, ¿cierto? ¿Qué es un cuantificador? Ya lo tenemos claro, ¿cierto? Que indica la cantidad del sujeto, ¿cierto? Específicamente cuántos elementos de la clase del sujeto están incluidos en esa clase de predicado. En este caso, si son todos, si no son ninguno, si son algunos. Entonces estamos tratando, mira que ese mismo ejercicio número 1 tiene que ver mucho lo que es el cuantificador. Luego nos dicen que hay que tener muy claro lo que es el sujeto, ¿sí? Entonces nos dice que es el que indica quién realiza la acción o de quién se dice algo, ¿no? Luego nos dicen que es algo nuevo, yo sé que para ustedes lo que es la cúpula, ¿sí? Entonces tener muy claro esa partecita, porque cuando nosotros miramos esas proposiciones categóricas ahí y no sabemos identificar cada uno de ellos, se nos va a complicar un poco. Entonces tener en cuenta que la cúpula es el verbo que en una oración une al sujeto, ¿sí? Con el atributo, es decir, con la cualidad del sujeto. En esta parte encontramos las particularidades como es, son, era y eran. Es decir, que es como la parte donde ella ayuda a unir al sujeto con la cualidad, ¿sí?, que se está hablando de él. Y el predicado, pues lo que se afirma o se niega de un sujeto o de una proposición. Entonces, vamos a ver ejemplos para que ustedes le queden más claro eso. Aquí tenemos los ejemplos. Nos dicen, para enfatizar también, ¿no? Tener en cuenta, siempre al anunciar pues una proposición categórica se indica con letras del abecedario minúscula, así como nosotros en nuestra primera unidad indicábamos o nombrábamos cada una de nuestras proposiciones simples. Aquí ahora son proposiciones categóricas, teniendo en cuenta que ellos tienen un cuantificador. ¿Listo? Entonces, en esas proposiciones categóricas yo las estoy nombrando con P y con Q. Aquí tengo, dice, todas las aves son animales. Como podemos identificar, tiene todas. ¿Todas qué es? El cuantificador. ¿Aves qué son? El sujeto. ¿Son qué son? Pues eso lo miremos antes, pero mire que es lo que une, lo que hace, ¿cierto? El sujeto, lo que va a hacer. Pues en este caso sería la cúpula y animales, ¿qué sería? Pues el predicado, ¿sí? Igual que en Q, algunas sería sujeto, aves, ya sabemos que es algunas sería el cuantificador, aves sería el sujeto, ¿cierto? No son, mire que hay una negación ya ahorita, porque tenemos un cuantificador con negación. No son, pues sería nuestra cúpula, y animales, pues serían el predicado, ¿cierto? Entonces, de igual manera tenemos ejemplo 2, nombrados en T. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. De igual manera tenemos todos. Volvemos otra vez a nuestro cuantificador. Estudiantes, estamos hablando, ¿cierto? Indica de quién se realiza la acción o de quién se habla algo. En este caso sería nuestro sujeto. Son, pues sería esa parte, ¿cierto? Que conecta con lo demás. Sería nuestra cúpula. Aplicados y responsables, pues es de lo que estamos, ¿cierto? Lo que se afirma o se niega de ese sujeto. En este caso sería el predicado. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces ya cambiaría aquí lo que es el cuantificador, ya son con algunos. No son todos, sino que ahora son algunos, pero es nuestro cuantificador. Ya sabemos qué estudiante sería el sujeto, sería nuestra cúpula, nuestra unión, ¿cierto? Aplicados y responsables, pues sería ya el predicado. Listo, esos son los ejemplos que traemos de proposiciones categóricas para que ustedes lo tengan muy en cuenta.
desde que empecemos con un cuantificador, ¿cierto? Y tengamos un verbo y un sujeto, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar, ¿cierto? Nuestras proposiciones categóricas a identificar. Vámonos a hacer ese ejemplo número 1, a dar desarrollo a esos ítems que nos piden para ese ejercicio número 1. Mire que están súper fáciles y ustedes hoy van a salir, yo sé que van a salir muy contentos para poder comenzar a desarrollar ese ejercicio 1. ¿Qué nos piden? Nos dan un argumento, recordando cada literal que ustedes escojan, entonces les van a dar un argumento donde le dicen médicos son eficientes, ese es mi ejemplo, gato tiene plumas, recordando que le van a dar aquí y el primer ítem que le van a pedir a desarrollar es que es completar de tal forma que sea verdadero. ¿Con qué vamos a completar aquí, estudiantes? Pues vamos a completar con nuestros cuantificadores, recordando cuantificadores, esas expresiones que tenemos, ¿cierto? En esos elementos. Entonces, en nuestras expresiones que vamos a encontrar son algunos, ninguno, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar con cuál me queda ese argumento bien estructurado y que tenga lógica, que sea verdadero, ¿sí? Entonces, en este caso, dicen, médicos son eficientes, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, ningún médicos son eficientes. No nos queda ni bien argumentado ahí eso, ¿cierto? Entonces, también puedo indicar, teniendo en cuenta, ¿cierto? Cada uno de lo que nos indican ahí a nosotros, ¿será que yo puedo decir, todos médicos son eficientes? No. Bueno, algunos dirán que sí, otros dicen que no, ¿cierto? Entonces yo no, como me están pidiendo algo que sea veraz, ¿cierto? Y que ahí al completar con ese cuantificador me quede coherente, ¿cierto? Entonces ese argumento, por favor me colaboran por ahí cerrando micrófonos, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es completar. Y el que más yo miro que me puede quedar súper bien es algunos médicos son eficientes, ¿cierto? Algunos médicos son eficientes. Mire que ni tuve que agregarle más, sino solamente su cuantificador. Algunos médicos son eficientes. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues cada uno ahí sí en esa parte, pero pues creeríamos, ¿cierto? Que es verdad, porque pues no todos nuestros médicos, ¿cierto? Son muy eficientes. Bueno, luego nos dice, gato tiene plumas. ¿Será que yo puedo colocar ahí, todo gato tiene plumas? No, yo hasta el momento, pues la verdad no he visto ningún gato con plumas. Entonces, a mí me que sea una forma verdadera, ¿cierto? Entonces yo automáticamente digo, no, los gatos no tienen plumas. Entonces, ¿qué voy a colocar? Pues mi cuantificador que me identifique esa negación. Entonces yo voy a decir, ningún gato tiene plumas. Y es lo que yo estoy aquí, ¿cierto? Completando en lo que me están pidiendo en mi argumento seleccionado. Este sería el primer ítem a desarrollar, teniendo en cuenta los cuantificadores que ya, ¿cierto?, hemos repasado. Luego, en el segundo ítem me dice a mí, definir la simbología del argumento, ¿cierto? Entonces, tengo que identificar en cada uno, ¿cierto? En cada argumento dado, en algunos médicos son eficientes y en ningún gato tiene plumas, tengo que identificar, ¿cierto? La parte de la simbología, que eso también lo vimos ahí en un ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a tomar? Pues voy a tomar el primer argumento, voy a decir, algunos médicos son eficientes. Entonces, ¿qué voy a identificar? Que existen, porque dice algunos, recordando y teniendo en cuenta, por eso traigo a colación aquí la imagen, ¿cierto? Estableciendo cuál, ¿cierto? Cuál de esos elementos se va a cumplir para cada uno de esos argumentos. Entonces, yo digo, al definirlo, ¿cierto? Algunos, ¿cierto? Entonces yo debo tener en cuenta aquí, es decir, que va a ser un cuantificador existencial porque existe, ¿cierto? Algunos médicos existen algunos médicos. Entonces, existe algún X, ¿cierto? En este caso, médicos, tal que X es médico y X es eficiente, ¿cierto? En la parte simbólica, existe, ¿cierto? Existe algún X que pertenece a ese conjunto de médicos, ¿cierto? Que pertenece a ese conjunto de médicos de X, donde X son médicos, son eficientes. Así nos quedaría nuestra parte simbólica, ¿sí? Es tener solamente en cuenta lo que nos está indicando ese cuantificador para identificar acá cuál va a ser su simbología.
Tipo de cuantificador que sería el tercer ítem que nos piden para el desarrollo de este primer ejercicio. ¿Qué tipo de cuantificador? Pues cuantificador existencial, ¿cierto? Existencial. En esa parte pues sería existencial afirmativo, ¿no? Porque estamos hablando de algunos médicos son eficientes, no hay ninguna negación por ningún lado. Entonces tendríamos aquí. Luego nos dicen que ningún gato tiene plumas, ningún, ya estamos negando, ¿cierto? No hay ningún gato, entonces ya sabemos que tiene algo de negación. Entonces todos los gatos X, tal que X, no tienen pluma. Parte simbólica, entonces sería todos los gatos, todos recordando que para todo X, ¿cierto? En este caso serían gatos que pertenecen a ese conjunto, ¿cierto? Universal de los gatos, ¿cierto? X, que serían esos gatos, no tienen plumas. Mira donde estoy colocando la negación, que era lo que le hacía énfasis en el ejemplo inicial. X no tiene plumas. Mira dónde va la negación. Acá en la parte donde estoy indicando que no tienen plumas, como me está dando la contextualización. Es así como nos quedaría ya ese desarrollo de ese ejercicio. ¿Y qué tipo de cuantificador aplica? Un cuantificador universal negativo, porque estamos negando, ¿cierto? Que no hay ningún gato que tiene plumas. Eso sería para el desarrollo de ese ejercicio número 1. Muy fácil, estudiantes. Solamente tener en cuenta esa parte de la simbología, que yo sé que de pronto van a tener un poquito así pero ahí van a tener sus ayudas, van a tener sus videos. De igual manera siempre se envía también esa grabación. Y si no, pues ya saben que tienen el apoyo de nosotros también y nos pueden escribir. Bueno. Ya para el ejemplo del ejercicio de esa unidad 2, pues nos dan un argumento también. Y ese argumento nos dice, algunos ciudadanos de Santa Marta son asintomáticos para el COVID-19. Aquí traemos a colación también, y también hay que tener en cuenta lo que son esos cuantificadores, porque esos ítems a desarrollar nos indica, identifique cuantificador y cualidad. Recuerde la cualidad, yo por allá les dije a ustedes que eran cualidad, ¿cierto? Esa cualidad o cúpula, que también es lo mismo, cualidad o cúpula, recordando que en una oración es la parte, es el verbo que une al sujeto con quién, con la cualidad de ese sujeto, ¿sí? Entonces, en este caso, el cuantificador de ese argumento dado, pues ya sabemos que son algunos. Ciudadanos de Santa Marta, entonces el cuantificador es algunos, y lo que une, ¿cierto? Lo que une en esta oración, ¿cierto? Al sujeto con la cualidad de ese sujeto, que es lo que él está haciendo, ¿cierto? Sería son, recordando que siempre vamos a encontrar son, era, eran, bueno, pero siempre va a ser lo que encontremos aquí en esa unión. Entonces, en este caso, la cualidad o cúpula, porque también la llamamos cualidad, va a ser son. Vuelvo a traer esto aquí a colación, esta imagen. ¿Por qué? Recordándoles cuando nosotros por allá hablamos que íbamos a encontrar en nuestra guía de actividades, eso también nos identificaba que vamos a encontrar de forma A al universal afirmativo, donde nos decían que todo S es P, ¿cierto? De forma E, universal negativo, ningún S es P, si recuerdan por allá. Particular afirmativo, algún S es P, que sería la forma I, y la forma O, ¿cierto? Particular negativa, algún S no es P. Recordando que cada una de ellas pues va a tener una cualidad ya sea negativa o ya sea afirmativa. Entonces, me dice que en el siguiente ítem a desarrollar en ese ejercicio, me dice que la clasificación, debo de saber a qué clasificación de proposición categórica. Las clasificaciones pues son estas. Entonces, ¿yo a qué clasificación la voy a tener? Teniendo en cuenta que son algunos, son, ¿cierto? No hay negaciones, pero nos está indicando el cuantificador que son algunos. Entonces, algún S es P, algún sujeto es P, algún ciudadano de Santa Marta son asintomáticos para el COVID-19. Entonces, lo vamos a identificar como una particular afirmativo, es de forma I, de clasificación de proposición categórica, particular afirmativo. Es lo que yo debo identificar teniendo en cuenta mi cuantificador y mi cualidad, porque si esa cualidad fuera con negación, hubiese dicho algunos ciudadanos de Santa Marta no son asintomáticos, pues ya viene a cambiar, porque ya vendría a ser particular negativa, porque estamos hablando de algunos S, no es P, y ya sería de forma O, ¿cierto? Entonces, pero en este caso es positiva, entonces va a ser particular afirmativa.
Luego en el siguiente ítem nos piden ya por último, nos dice construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Es decir, con la misma temática nos quiere decir que con este mismo argumento que nos dieron inicialmente, como ya identificamos uno, que es la clasificación de él, que es particular afirmativo, que yo lo identifiqué aquí con color morado, entonces yo lo que voy a hacer es identificar ahorita o construir ya con universal afirmativo, universal negativa y particular negativa, cada uno con los que me faltaban. Entonces, en universal afirmativo, yo digo, todos los ciudadanos de Santa Marta son asintomáticos para el COVID-19, todos, porque me están identificando universal afirmativo. Entonces, todo ese es P. Todos los ciudadanos de Santa Marta son asintomáticos al COVID-19. Luego, universal negativo, la verde, dice algún S no es P. Entonces, ningún, ¿cierto? Ciudadano de Santa Marta es asintomático para COVID-19. Estoy negando, ¿cierto? Particular negativo, que sería el naranja, dice algunos ciudadanos, bueno, aquí hago énfasis, aquí porque dice profesora, pero es que aquí dice algún y aquí dice ningún, porque hay que tener en cuenta nuestra contextualización también, porque aquí estamos universal negativo, yo estoy negando, ¿cierto? Universal negativo, estoy negando todo, ¿cierto? Todo lo que hay en el universo. Yo digo, ningún ciudadano de Santa Marta es asintomático para el COVID-19, también lo puede utilizar. Y en el particular negativo, recuerde que en el particular negativo nos está hablando de alguno, ¿cierto? De ninguno. Entonces, algunos ciudadanos de Santa Marta no son, mira que yo aquí lo estoy negando, no son, ¿cierto? Asintomáticos para el COVID-19. ¿Sí? Entonces en esa parte sería negando, porque estoy colocando no son. Y aquí estaría ningún SSP. En este caso, pues no habría negación, pero aquí sí tienen porque me están particular negativo, que serían los que me quedarían faltando. Eso sería para completar esos 3 ítems a desarrollar en ese ejercicio número 2. Traigo otro ejemplo. Y mi argumento es, algunos estudiantes no viven cerca de la universidad, ¿sí? Identifique cualidad, ¿cierto? Cuantificador y cualidad, o la cúpula, que es la misma. Cuantificador, algunos, ¿cierto? Cualidad, no son, ¿cierto? No son. Bueno, aquí sería no. No viven, no viven. Aquí sería no viven. Aquí ya tenemos aquí. Listo. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la clasificación de él, ¿cierto? Particular negativa, porque dice particular negativa, porque dice algunos S no son P, ¿cierto? No son. Algunos estudiantes no viven cerca de la universidad, entonces sería aquí particular negativa, que sería este verde, sería el tipo O, porque nos está indicando que algún, ¿cierto? Algunos, S no es P, no viven. En este caso sería nuestra cualidad. Está con negación. Dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes, es decir, que fuera de este verde que yo lo coloqué aquí por colores para tenerlo en cuenta, pues tengo que formar el universal afirmativo, universal negativo y particular afirmativo. Universal afirmativo, todos los estudiantes viven cerca de la universidad, todos, todo ese es P. Universal negativo, ningún S es P, ningún estudiante vive cerca de la universidad. Y particular afirmativo, algún SSP, algunos estudiantes viven cerca de la universidad. Eso es lo que hay que hacer en nuestro ejercicio número 2. Parte importante, tener en cuenta lo que es y tener muy claro el cuantificador y su cualidad o cúpula. Eso es lo que hay que hacer en nuestro ejercicio número 2. 3 ítems a desarrollar, tener en cuenta, ¿cierto? Esa clasificación que nos dan para poder lograr el desarrollo muy bien para nuestro ejercicio número 2. Ahora sí, estudiantes, eso era lo que hoy íbamos a ver, el desarrollo de ese ejercicio número 1 y 2 para que ustedes vayan adelantando, teniendo en cuenta que pues esos encuentros pedagógicos, pues la idea es que vayamos avanzando en el transcurso del desarrollo de nuestra actividad. Entonces, eso sería por el día de hoy. Entonces, así es que preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto. Enrique, Profesora, buenas noches. Sí, señor, dígame. ah, bueno, yo entendí algunas cosas y obviamente me tocaría como repetir la grabación para poder entender bien otras. Y pues viene un B-Learning el fin de semana, pero yo con el B-Learning tengo una gran duda gigante. El B-Learning es el 19 de marzo, que es el sábado a la 1 de la tarde, ¿cierto?
pero dice que la réplica es el 21 de marzo y el 21 de marzo es festivo. Entonces, ¿eso cómo es? Enrique, pues ustedes tienen que estar pendientes son de los correos, porque en los correos a ustedes le envían la invitación, le envían enlace, ¿cierto? Y el recorderis de cada uno de los encuentros. Estar muy pendiente porque puede ser festivo, puede ser que los tutores a cargo no vieron bien el calendario, ¿cierto? O de pronto lo programaron muy bien y está para ese día. Usted sabe que aquí pues nada se... Estar muy pendiente de eso. De igual manera, algo que yo sepa, de su zona. Ustedes son, ¿de qué zona es? Creo que ustedes de mi zona, Yo soy ¿cierto? usted es mi tutora en mi Sí, grupo, ajá, correcto, ajá. pero yo soy de la zona Caribe Zona de Caribe, Cartagena. Caribe, ajá, correcto. Entonces yo alguna información pues les estaría teniendo en cuenta la réplica, ¿no? Porque me dice que el Bilerni está programado bien. La réplica es la que cae un festivo, ¿dice? Sí, o sea, yo el sábado no Ujú, podría, pero entonces la réplica dice que es el lunes 21, que es este lunes que viene, pero el lunes sí. 21 dice que es a las 2:30, pero ese es festivo. Ok, listo. Entonces yo quedaría en tareita para el día de mañana y les confirmo por el chat del grupo a ver qué me indican. ¿Listo, Enrique? Vale, profesora, muchas gracias. Ok, sí, porque es que ya esos encuentros bilearning ya se salen de mis manos, porque eso como son zonales, entonces cada zona hace su respectivo pues, calendario. No soy de esa zona, entonces me queda un poco más, pero ya preguntando, entonces con mucho gusto le daré respuesta. Vale, Viviana, gracias. cuénteme. Buenas noches. Ok, Enrique. Hola, buenas noches. Tutora, es que yo quería hacer una pregunta. A mí me llegó un correo para el día de mañana de una webconferencia de tarea 2 con el tutor Nevardo Alonso. ¿Esa también es para